Gracias por continuar con nosotros hoy en Soluciones, hablando de qué tan importante es para una persona conocer sus habilidades, sus talentos, sus destrezas, sus fortalezas para poder alcanzar el éxito. Y es que el éxito justamente es algo que todos anhelamos a lo largo de nuestra vida. Muchos lo alcanzan, para otros es muy difícil, porque justamente es para unos más que para otros difícil alcanzar. Disfruto mucho en hacerlo. Primero es bueno estar claro que el éxito es algo efímero, algo corto, ¿ok? Que es producto de un esfuerzo y que básicamente lo importante es que cada persona logre la mejor versión de sí mismo, que logre su desarrollo óptimo. Basado en eso es que nos hemos enfocado en, trabajando psicología positiva, nos hemos enfocado en la importancia de conocer cuáles son tus fortalezas para trabajar sobre tus fortalezas y no sobre tus carencias o las cosas que no tienes. Ahora, Vladimir, ¿el éxito es algo que se alcanza de repente de la noche a la mañana? ¿Es un golpe de suerte o hay que trabajarlo? ¿Es un hábito quizás? Hay que trabajarlo indudablemente, ¿no? Pudiera ser que en algunos casos ocurran algunas situaciones coyunturales donde la persona entonces, haciendo uso de sus talentos, de sus fortalezas, aprovecha algún cambio en su contexto, ¿sí?, que se da y que de alguna manera se vive como una situación de suerte. Pero como dice el dicho, ¿no?, que la oportunidad llega para quien está preparado. En este caso, para una persona que de alguna manera tenga algún contacto, algún desarrollo más o menos consciente con sus talentos, con sus fortalezas, obviamente que será mucho más favorable esos cambios, esas oportunidades que se presenten en el contexto. Ahora, fíjense que quizás también tanto desconocimiento o tan poca importancia le solemos dar generalmente al conocimiento de nuestras habilidades, nuestras fortalezas, o la determinación de qué es lo que nosotros poseemos que nos hace quizás diferentes ante el resto, que muchas personas incluso tienden a confundir la palabra habilidad con talento y fortaleza. Se tienden a mezclar mucho y quizás se parecen, pero son diferentes. Por ejemplo, en el caso de las habilidades, ¿qué son las habilidades como tal? Bueno, las habilidades, Vladimir trabaja mucho más ese tema. Las habilidades son cosas que tú tienes, digamos, para lograr tu desempeño desde chiquito. Como una predisposición a ciertas habilidades para tú, mediante su desarrollo, mediante su trabajo, mediante ¿cómo se llama? El dedicarle recursos a esa habilidad, tú puedas tenerlo de acuerdo a un modelo, una fortaleza en esa habilidad. Que pueden ser quizás innatas o las puedes desarrollar tal vez. Sí, fíjate bien, aquí en este caso César está usando justamente el término habilidad equivalente al término talento, ¿no? Porque ese término habilidad es un término bastante confuso. Por ejemplo, ¿por qué? Ya vamos para allá. Primero, en relación a lo que acabas de preguntar, es que si es innato, hay un componente innato, pero que también podríamos decir de configuración psiconeurológica temprana. Hay un elemento innato en ese talento, pero que de alguna manera, por esa práctica temprana, desde los primeros años de vida, en tu cerebro se va configurando un conjunto de redes neuronales que de alguna manera para futuras situaciones hacen que tus reacciones sean de tales o cuales maneras y no de otras. Y esas mismas redes neuronales que se configuran, repito, desde edades tempranas, apoyan esos procesos psicológicos que se van a transformar en lo que denominamos talento. Con respecto al término habilidad, la confusión es que se toma como sinónimo de talento, como sinónimo de destreza. El término habilidad últimamente se ha relacionado más con el término destreza, como ese know-how, el saber hacer algo, los pasos que hay que dar para yo poder algo que para mí es un talento, porque la idea del planteamiento de la psicología positiva es que todos tenemos talento, eso es importante dejarlo en claro. Entonces, bueno, que ese talento que es como un carbón, que yo someto a la presión del conocimiento y a la temperatura de la destreza, del know-how de cómo hacer algo, cómo operacionalizar una actividad, entonces yo transformarlo en fortaleza, que de alguna manera se pasa a ser un rasgo de carácter positivo y evidencia un desempeño de calidad, de excelencia. ¿Qué diferencia entonces? Ya vimos, digamos, una breve disparidad o diferencia como tal entre habilidad y talento, pero ¿qué diferencia entonces al talento de la fortaleza? Son base principalmente dos modelos que nacieron, tienen el mismo origen.
¿Okay? En el caso de los talentos, el modelo que te dice es que tú le inviertes a ese talento, le inviertes tiempo, dinero, dedicación, esfuerzo, y mediante eso tú logras tener una fortaleza. ¿Okay? Sin embargo, hay otro modelo, que es el de fortaleza de carácter, que es el modelo de Seligman y Peterson, donde ellos lo que hacen es que te dice que tú tienes unos rasgos personales que desarrollas a lo largo de tu vida y que te aproximan a la buena vida, al buen carácter. Entonces, desarrollar un modelo que al final podemos inclusive hablar de que si alguien quiere descubrir su fortaleza y meterse allí por internet y que le dé inclusive una clasificación inmediata de esa fortaleza, lo que te dice que todo ser humano tiene 24 fortalezas. Esas 24 fortalezas lo que priva es el orden, la diferencia entre cada uno de nosotros, y que las primeras 5, hay gente que dice entre 3 y 6 fortalezas, son las que usas diariamente para lograr bienestar y por ende lograr o que eso conlleve un éxito. ¿Pudiéramos mencionar en este momento algunas de esas fortalezas? ¿De esas 24 fortalezas, por ejemplo? Sí, por supuesto. Hay una fortaleza, por ejemplo, a mí me gustan muchísimo varias de esas que aparecen en estudios que hemos hecho nosotros desde la Universidad Metropolitana, donde se habla, por ejemplo, de gratitud, de amar y ser amado, que no es otra cosa que filiación, ¿okay? Amabilidad, generosidad, creatividad, sentido del humor, justicia, y hay otras más, por ejemplo, que son menos presentes en este lado del mundo, básicamente, no solamente en Venezuela, como autocontrol, humildad, tal vez en algunos casos prejuicio, pensamiento crítico, en fin, hay varias. Lo importante es conocerlas, sea cual sea el modelo que utilice, porque al televidente realmente decir, bueno, ¿cuál es el modelo? Mira, no importa. Lo importa es que tú sepas cuáles son tus fortalezas y sobre esas fortalezas te apoyes. Vladimir, comentabas acerca de algo que pues me llamó bastante la atención, porque hay mucha gente que, digamos, incluso para ofender a otros, dicen, bueno, pero es que tú no tienes talento para nada. ¿Eso es cierto? ¿Hay personas o todos los seres humanos tenemos habilidades, talentos y fortalezas? Sí, justamente como decía al principio, eso es una percepción errónea que hay culturalmente hablando, ¿no? Todos tenemos talento, todos tenemos fortalezas, ¿ok? Como muy bien lo dijo César, no mires desde un modelo o desde el otro. Por ejemplo, hay otro modelo de las inteligencias múltiples que habla de que todos tenemos diversos tipos de inteligencia. Son modelos que se pueden complementar de alguna manera. Todos tenemos entonces diversos talentos, diversas fortalezas, diversas inteligencias múltiples. Lo que hay que hacer es conocer eso, bien sea usando esos instrumentos, bien sea con el apoyo de algún profesional que justamente pueda entonces asesorar con respecto a cómo, por diversas vías, alcanzar el conocimiento de esos talentos, de esas fortalezas. En este caso sí hay que tomar conciencia que nuestra cultura, en este caso la cultura venezolana, no se promueve el autoconocimiento. No se nos enseña desde unas etapas tempranas porque nuestros padres tampoco les enseñaron y entonces eso viene de generación en generaciones. Bueno, ¿cómo soy yo? ¿Cómo funciono yo? Desde la óptica de las inteligencias múltiples hay una inteligencia que se llama inteligencia intrapersonal, que tiene que ver justamente con el cultivo del autoconocimiento. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Cómo yo me trazo objetivos para alcanzarlo, cómo me automotivo. ¿Nos hacen estos elementos, habilidades, talentos y fortalezas únicos frente al resto de las personas? Es decir, digamos, las experiencias individuales sumadas a este conjunto de elementos, ¿nos hacen definitivamente originales? Sí, definitivamente. Únicos, especiales. Hay un tema con respecto a lo de talento que es bien importante destacar. Tú puedes tener, por ejemplo, un talento para tocar algún instrumento, batería o tocar, qué sé yo, violín. Sin embargo, si tú eso no lo pones en práctica, si tú no tomas clases o te asesoras con alguien o no compras el instrumento, qué sé yo, tú puedes tener ese talento y eso jamás se va a convertir en fortaleza. En el caso de la fortaleza de carácter, sí, definitivamente lo que te dice ese modelo es que las primeras 5 fortalezas son lo que tú usas con mayor frecuencia. Y al usarlas con mayor frecuencia las usas en tus relaciones interpersonales, en tu casa, cuando te vas de rumba, cuando estudias, cuando te vas de vacaciones, utilizas esa fortaleza. Y cuando tú lo ves como un equipo, una familia, un grupo familiar que por ejemplo, se van de vacaciones, cómo cada quien interactuó en ese proyecto, te das cuenta que cada quien puso sus fortalezas allí. El identificarlo lo que te hace es darte cuenta, mira, qué importante es conocerme, y es una forma de conocerte, y a partir de eso desarrollar planes de acción.
no dejarlo, y eso es lo que decía Vladimir, y me parece excelente que Vladimir lo haya tocado, no dejar que sea algo así como, de alguna manera como el azar, que te va llevando por la vida, que tú, bueno, vas siguiendo un camino, tú piensas que las cosas están afuera, y por eso o que todo va a caer del cielo. Que todo va a caer del cielo, y está la sobrevaloración de la suerte, ¿no? Y en algunos casos lo que llamamos suerte no es otra cosa, sino que tú estás haciendo cosas y bueno, por supuesto, al meterte por un camino empiezan a aparecerte oportunidades. Ahora, ¿cuál es la importancia fundamental de conocer todas estas fortalezas, talentos y habilidades que nosotros tenemos para poder alcanzar el éxito? Se habla de que debe haber congruencia muchas veces entre nuestros intereses y nuestras habilidades, nuestras capacidades. Sí. Pero ¿en qué se basa justamente la importancia que tiene analizar a profundidad este tema para poder desarrollarnos plenamente? Wow, mira, nada más y nada menos que las nociones de talento, de fortaleza, de inteligencias múltiples, están asociadas con aspectos de la vida tan relevantes como son la felicidad, que ahora desde el ámbito de la psicología positiva Se habla más de bienestar. se habla más de bienestar, exactamente. Tiene que ver también con la autorrealización y tiene que ver con la productividad. Solamente por mencionarte esos aspectos que son tan relevantes para nuestra cultura occidental.